Estimado Enrique, soy Daniel González, te sigo a través de los podcasts y cuando puedo en vivo por la radio. Quisiera pedirte que recomiendes libros que hablen de religión, sobre todo del Jesús histórico, mitos y realidades. Mira, una de las fuentes, parece que no, pero una de las fuentes más serias que hay con respecto a toda esta historia es el mismo Vaticano. A diferencia de lo que mucha gente podría imaginar, el Vaticano no está tratando de esconder lo que desconocemos de la historia de Cristo. El verdadero problema que hay tanto con Cristo como con casi todas las figuras religiosas importantes, las figuras fundadoras de una religión, lo mismo pasa con Mahoma, por ejemplo, es que muchas veces no es posible encontrar evidencias arqueológicas directas de su existencia. Esto sugiere una de dos, o que las figuras son míticas o, lo más probable, que en su época no causaron una sensación lo suficientemente grande como para que quedaran huellas arqueológicas. Fue con el paso de los años que la tradición que ellos fundan comienza a hacerse popular y empieza a dejar huellas en el registro arqueológico. Más que libros existen artículos de investigación. Yo te sugeriría que busques en revistas de investigación sobre cuestiones de arqueología. Aquí en México acércate a la Universidad de Anáhuac porque ellos tienen un papel muy importante y muy destacado en un trabajo de investigación que se está haciendo sobre cuestiones relacionadas con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Están haciendo unas excavaciones en Magdala, de donde se supone que era María de Magdala o María Magdalena, uno de los personajes más malentendidos de la tradición católica. Te recomendaría que te acerques a la Universidad de Anáhuac a ver en qué van sus trabajos y que busques en las revistas de investigación sobre arqueología. Estas revistas generalmente son espantosamente caras. La suscripción anual a una revista científica puede costar 3,000 $5,000 pesos o más. Es por eso que los científicos no se suscriben a estas revistas. Quienes se suscriben son las instituciones para las cuales ellos trabajan. Los institutos de investigación, las universidades, se suscriben a estas revistas. Las revistas van a parar a la biblioteca y allí pueden ser consultadas por los investigadores y por otras personas. Te recomiendo que te acerques a las bibliotecas de las universidades en donde se estudia cuestiones de historia, cuestiones de arqueología, y que busques en sus bibliotecas las revistas especializadas en arqueología. Allí es en donde es probable que encuentres más de la poca evidencia tangible que hay sobre el Cristo histórico. Y finalmente, otro detalle más, busca la historia de la tumba de Talpiot. Es una historia sin terminar, es una historia sugestiva, interesante, que curiosamente, a pesar de las conclusiones a las que llega, vuelvo a repetir, no afecta en un ápice a la esencia del cristianismo. Si ustedes son creyentes y quieren al mismo tiempo estudiar estas cuestiones sobre quién fue la verdadera persona histórica de Cristo, nada más acuérdense cuáles son los dos principios que el mismo Cristo establece de viva voz de él sobre la religión que lleva su nombre. Simplemente quiere a Dios y quiere a tu prójimo y no te hagas el tonto con eso. Punto. Lo demás, cualquier otra cosa que te traten de meter en la cabeza está de más. Respétame esas dos cosas. No lo dice así Cristo, obviamente lo dice en los términos que se usaban en aquella época, etcétera, pero eso es lo que dice. Si resulta, con base en los hallazgos de la tumba de Talpiot, que Cristo no resucitó físicamente en cuerpo, no afecta en un solo ápice al cristianismo, porque el cristianismo reconoce la existencia del espíritu. La tumba de Talpiot podría demostrar que no hubo resurrección física. Eso simplemente demostraría que las interpretaciones que se hicieron del Nuevo Testamento, que las hicieron seres humanos muchos años después de la muerte de Cristo, estaban equivocadas y ya. Digo esto porque sí me interesa. Yo sé que a lo largo de los siglos se han sacado muchas chispas los científicos y los religiosos de todas las denominaciones. No quiero agregar, no quiero restar, quiero sumar. Hay muchos científicos que son católicos, hay muchos científicos que son practicantes de una religión, hay sacerdotes que son científicos y de distintas religiones. Si algo quiere hacer la ciencia en materia social es sumar, limar asperezas, hacer que la gente se siente a platicar, no a pelearse. Esa es la invitación que siempre les hago en este espacio. Entonces, cuando investiguen este tipo de términos, este tipo de historias, piensen siempre
cuando me oigan hablar sobre este tipo de temas, piensen en lo que les acabo de decir. No estoy buscando ni cambiar sus creencias, ni minarlas, ni nada. Nada más que vean las cosas por lo que son, respetando los principios con los cuales ustedes han decidido regir sus vidas. Fíjese que hace un momento acabamos de hablar sobre cuestiones relacionadas con la fe y la ciencia, y por eso me da mucho gusto recibir esta carta, me da un gusto especial. Mi nombre es Edgar Zamorano, soy sacerdote católico, ya tengo un año de escucharlo, y gracias a iTunes he podido bajar y escuchar más de 300 podcasts. Muchas gracias por lo que expresa usted en su carta, muchas gracias. Dice, entre otras cosas, que en este programa se invita a saber escuchar a los demás y reconocer que solo tenemos un pequeño fragmento de la verdad. Yo creo que la esencia de las discusiones más tristes que han ocurrido, no solamente entre ciencia y religión, sino las que ocurren entre mucha gente, es por creer que uno tiene la verdad en la mano. Tiene uno derecho a sus convicciones, desde luego, pero el creer con demasiada fuerza que uno es dueño de la verdad frecuentemente es la causa de muchos problemas. Problemas que pueden ir desde que dos personas se saquen la lengua o se agarren de las greñas, hasta que dos países se aniquilen entre sí. El creer que tenemos la verdad en la mano. Si algo aprendemos de la ciencia, es que la verdad es algo que todavía no está al alcance de nadie. Tenemos indicios, tenemos acercamientos, algunos de ellos muy interesantes, pero nada más. Y el sacar conclusiones definitivas sobre nuestra naturaleza, sobre lo que debe ser y no debe ser para nosotros, es peligroso. Creo yo que en ese sentido, independientemente de cuáles sean sus perspectivas religiosas, usted ya conoce las mías como agnóstico. Las recomendaciones de Cristo me parecen fantásticas, me parecen hechas por un genio. Ese asunto de quiere a tu prójimo como a ti mismo es la única y mejor receta para crear una sociedad decente. Continúa, gracias padre por su carta, dice, me encanta la astronomía y frecuentemente con la gente, los jóvenes de mi comunidad, los invito a mirar el cielo con el telescopio y a motivar en ellos la inquietud y el deseo de conocer más. Padre, muchas gracias por su carta y muchas gracias por el esfuerzo que hace. Y además, gracias por confirmar un poco lo que he querido decir en este espacio, ¿no? Este espacio a nivel de función social pretende ser un espacio de tolerancia, pero de tolerancia con fundamento. Si algo nos enseña la ciencia es que nadie tiene la verdad, entonces el único recurso razonable en cualquier discusión con otra persona es la tolerancia, y cuando funcionan las dos direcciones aparece la comunicación.